Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Rodríguez y para mí es un enorme placer volver a encontrarles y pasar un rato entre nosotros, junto con una autora que hoy nos acompaña desde Uruguay y que también pertenece a la colección 100 años, 100 libros, una colección producto de un proyecto ejecutado por la Biblioteca Argentina para Ciegos en el marco de su primer centenario con el apoyo económico de la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina, FOAL. Para mí, como decía, es un gusto enorme poder compartir hoy con ella, con una autora que se ha ido ganando a pulso un lugar muy destacado en las letras uruguayas y, por qué no decirlo, también en las latinoamericanas, conquistando nuevos mercados y con algunos libros ya bastante destacados. En el caso de nuestra conversación, vamos a estar hablando hoy sobre el libro Prontos, Listos, Ya, que es una pequeña novela corta, un viaje familiar, una instantánea de un momento aparentemente intrascendente que nos deja, sin embargo, con muchas repercusiones, con muchas reflexiones sobre la vida, sobre los vínculos, sobre la aparente fugacidad del tiempo, la memoria y todas aquellas cosas que pueden pasar en un viaje cuando se va a las vacaciones de verano en el asiento trasero de la camioneta familiar. Ella es Inés Bortagaray y se las voy a presentar para que la puedan conocer un poquito más. Inés Bortagaray nació en Salto, Uruguay, en 1975. Ella es, además de escritora, es guionista, es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Publicó su primera novela, Ahora tendré que matarte, en 2001, dirigida por el escritor Mario Lebrero. En 2006 publicó esta, su novela corta que tenemos en nuestra colección, eh, Prontos Listos Ya. Y también en 2018, su libro más reciente es el libro ¿Cuántas aventuras nos aguardan? También ha destacado como guionista, escribiendo junto a Anna Katz, Mi amiga la del parque, en 2007, largometraje con el que obtuvo el reconocimiento de mejor guión internacional en el Festival Sundance en 2016 y una novela errante en 2006 y una novela errante en 2006, una película que ganó el premio Cine en Construcción de la Industria en el Festival de San Sebastián de 2006. Además, trabajó en La vida útil con Federico Beirós de 2008 a 2009, una producción que obtuvo reconocimientos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Festival de Valdivia, el Festival de La Habana, el Festival Internacional de Transilvania, el Festival de Estambul, el FICUNAM y el Bafisi, y otros proyectos como Tokyo Box, Otra historia del mundo, El tiempo pasa y Luna con dormilones. Así que como ven es una trayectoria muy amplia, muy ligada al arte. Esta conexión con el cine también es muy notoria en su narrativa y vamos a estar hablando de eso un poquito más hoy. Inés, sin más preámbulos, bienvenida a Entre Nosotros. Bueno, muchas gracias, Adriana. Encantada de participar de esta invitación y de acompañarles. Muchas gracias. No, gracias a ti.
La verdad es que ha sido maravilloso poder encontrar a través de otro proyecto. Empezamos a leerte por uno de tus cuentos, por Bravo Blanca, y a partir de ahí ha sido pues muy, muy interesante y muy bonito poder ir descubriendo esta literatura tuya que además es una literatura que se viste de juventud o que toma voces muy jovencitas, voces muy juveniles para hablarnos a los adultos en principio, pero que yo creo que perfectamente puede hablarle a cualquier tipo de público, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Prontos Listos Ya es como un ejemplo de ello, porque la protagonista es una chica. No conocemos literalmente su edad ni su nombre, pero podemos pensar que es una preadolescente, que está empezando la vida y que con esa frescura y esa inocencia, por llamarlo de algún modo, nos va mostrando ese trayecto en auto desde su ciudad hasta un pequeño pueblo costero, ¿no? En Uruguay. Cuéntame un poco el porqué de la elección de estas protagonistas femeninas tan chicas, tan nenas. Bueno, para mí la escritura y la voz de la infancia vienen, vienen juntas muy naturalmente. Digamos que la voz de la infancia me resulta muy cercana, eh, es casi de una combustión instantánea para mí en el proceso de escritura. En esos dos ejemplos que mencionabas recién, sí está muy viva, pero también en otros, yo creo que siempre, en todos los libros, en Ahora tendré que matarte lo está, también en Cuántas aventuras nos aguardan, también en otros cuentos. Porque yo creo que la infancia es un estado que tiene mucho que ver con el presente. En cierta medida, de esto que te voy a decir, estoy muy convencida. Yo creo que la infancia no es una etapa que se supere. Yo creo que la infancia no es una etapa que se evapore o que se trascienda. Creo más bien que la infancia es un estado que nos pertenece, que nos sigue acompañando a lo largo de la vida y que ocasionalmente podemos permitir que se exprese, eh, o que ocasionalmente se expresa aún a nuestro pesar, a pesar de que hacemos esfuerzos enormes por disimularla. Y estoy pensando en las situaciones de la risa, en las situaciones de los tropiezos, en las situaciones de juego, en la relación más íntima con la naturaleza, en la playa como escenario. Creo que la playa como escenario nos da una posibilidad muy exquisita de que se exprese esa infancia. Entonces, a mí, por un lado, me sucede eso, por otro lado, también es que la infancia está muy presente para mí porque soy madre de dos niños que tienen, que están en edades capaz similares a las que tienen Blanca en Bravo Blanca o a la protagonista de Prontos Listos Ya. Y también hay algo que a mí me resulta muy natural en el proceso de escritura y eso tiene que ver con la memoria como materia ficcional. Y entonces creo que también a través de la memoria la infancia vive y pervive. Es interesante esto último que dices con relación a la memoria, porque a mí me da la impresión como lectora y habiendo tenido la oportunidad de leer Prontos Listos Ya, de que el ejercicio va más por fijar un momento aparentemente intrascendente, un viaje en el que
ocurren las cosas típicas de un viaje en auto. Te peleas por la ventanilla, o papá va manejando y por ahí tú le hablas y no te hace mucho caso, o paran para ir al baño y estas cosas, ¿no? Eh, y es como querer fijar en la memoria ese tránsito que no tiene un gran destino en teoría, más que las vacaciones de verano, que de por sí son un destino muy anhelado para un niño o una niña, pero que, digamos, no es como este viaje, no es el típico viaje del héroe, pero sin embargo hay como una necesidad de fijar ese viaje, de decirnos a los lectores estas cosas aparentemente eh, cotidianas, rutinarias incluso, porque nos ocurren todas las vacaciones de verano. Esto también es necesario guardarlo en la memoria, esto también tiene un valor, esto es como poner en valor esa memoria del día a día. ¿Esa fue tu intención al escribir esto? ¿Hubo algún detonante que de pronto te impulsara a hacer esta historia de esta manera? Es muy linda esa observación. ¿Sabés qué? Yo creo sí que esos trayectos rumbo a las vacaciones, en la infancia, estaban plagados de rituales aparentemente intrascendentes, que yo creo que tienen sí un valor, una importancia, y que después nos acompañan, pero todos los rituales que han sedimentado la infancia y que van en realidad forjando nuestra vida, para mí son interesantes. La materia de la rutina a mí me parece muy relevante. Hay algo de esas coordenadas que se repiten día tras día, hay algo de los espacios que uno revisita, siempre, que siempre podrían parecerse entre sí, pero que siempre pueden guardar cierta ranura de novedad, o que pueden guardar la posibilidad de que los miremos de otra manera porque es nuestra mirada la que va mutando, que a mí me interesan. O sea, hay algo de lo aparentemente insignificante que yo creo que guarda un tesoro. Y entonces, la verdad es que de eso yo me fui dando cuenta a medida que fui creciendo y envejeciendo también. No había en la escritura, en la búsqueda de esa materia, un afán o algo deliberado. Yo no es que me propuse escribir ese trayecto de un viaje familiar en un auto demasiado chico o demasiado caliente, donde cuatro niños van demasiado apretados en el asiento de atrás, como una especie de homenaje a esas ceremonias, sino que más bien empecé a escribir y en algún momento de la escritura entendí que no quería bajarme de ese auto y que el viaje era el protagonista y no el destino. Que yo creía que había en el proceso eh, materia suficiente como para quedarme y merodearla, y no necesariamente llegar, porque bueno, había algo como que yo creo que sucede muchas veces en los viajes, y es que en la medida en que una deja de resistirse o de querer gobernar lo ingobernable que es el tiempo y se abandona al viaje, empiezan a aparecer otras verdades, empieza a aparecer otro tiempo, ¿no? Otra temporalidad, empieza a aparecer el ritmo, también en la mirada sobre los postes, en la música que se escucha a través de la radio o que se escucha mal cuando la radio está mal sintonizada, en las conversaciones que tienen
los adultos que parecen como regidas por otro tipo de codificación, ¿no? Como si el mundo de lo adulto eh, eh, guardara su propia cifra. Sí, y en ese mismo sentido noto que, y metiéndome un poco con lo que clásicamente es la estructura del cuento, y de la narrativa de la novela, acá capaz no hay tanto un, un gran momento climático, un gran conflicto, pero termina teniendo más relevancia como todo ese divagar del pensamiento de la protagonista, o sea, ese mundo íntimo tan rico que ella va desplegando, que tener un clímax o un conflicto que resolver. Digamos que acá te, como que te corres un poco de esa búsqueda clásica de tener un conflicto y resolverlo, y es más como entrar en la cabeza de esta chica y hacernos cómplices de todos esos pensamientos que van surgiendo a partir, bueno, eso, de estar en ese auto caliente con sus hermanos, peleándose por la ventanilla, que debo decir que el detalle de la ventanilla es como muy conector con uno, porque no sé, yo todavía me pregunto quién de nene no se peleó por la ventanilla. Yo me acuerdo, y en mi caso también éramos cuatro hermanos, así como en esta historia, y me acuerdo que era clásico el tema de siempre que entrabas a un auto decir yo quiero la ventanilla y todas las negociaciones que hay que hacer por eso, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante y muy disruptivo en términos técnicos también, ¿no? Esto de capaz no tener un que sea identificable de entrada, un nudo climático, un conflicto así fuerte, sino que vayamos como poco a poco sumergiéndonos en ese mundo tan particular, de esta familia, en este auto, ¿no? Bueno, sí, es que yo creo que ahí la voz cantante es la voz de la niña y ese estado de conciencia que medio se va amalgamando con el devenir del viaje, ¿no? Por eso pienso que cuando la niña deja de querer llegar o se acomoda en el asiento para ¿cómo decirlo? Para que el propio viaje le responda o que el propio viaje le dé la posibilidad de una inmersión, le dé las respuestas sobre cómo entretenerse también. Creo que cuando eso sucede, empieza a revelarse un estado de conciencia, eh, un fluir de la conciencia que tanto observa por la ventanilla como va elaborando también una especie de repertorio de gustos, disgustos, relatos sobre su vida, un anecdotario sobre la amistad, sobre las expectativas, sobre las relaciones felices o infelices dentro de la familia. Y me parece que a mí ese fluir de la conciencia, a mí me gustó encontrarlo y ya te digo, yo no escribo mucho, no escribo regida como por una idea de hacia dónde tengo que llegar, ni por un esquema que tenga que cumplir, más bien es una búsqueda que se va abriendo sola, que es muy, muy tentativa, y entonces la presencia del conflicto o de las alternativas de un conflicto, o de un argumento, para mí no están tan asociadas al proceso literario, están sí muy, muy asociadas al proceso cinematográfico. Ahí yo hago una distinción
que creo que es bastante nítida, por lo menos para mí, entre escribir una película y escribir un cuento o una novela. En ese sentido, el primer escenario sí supone una búsqueda mucho más asertiva y mucho más em, consciente y racional. Y la literatura para mí va por otro camino. Y de esa conexión entre el cine y la literatura, ya estabas estableciendo como estas diferencias que tiene para ti ese proceso creativo y ese manejo de la estructura en en ambos registros, digamos. Eh, y yo quiero hablar como de cómo se imbrican, de cómo se mezclan, porque sí es cierto que tu narrativa tiene mucho de cinematográfico, es decir, hay como mucho, uno como lector percibe tu mirada en las descripciones, en cómo vas estableciendo el orden en que las imágenes van, este, mm, sucediéndose para generar una atmósfera y para crear ese mundo que los personajes están viendo al punto tal de que uno también pueda imaginarlo, graficarlo y casi te diría vivirlo, ¿no? Eh, digamos que uno a través de toda esta sucesión de imágenes, cuando ella está viendo por la ventana y describe cada cosa que ve, uno es como tener una pantalla al frente y poderlo ver o imaginar y al mismo tiempo hay como toda una manera como muy gráfica o muy, sí, muy cinematográfica incluso de establecer esos pequeños silencios en los que, en esta historia en particular, pareciera que el tiempo no se mueve, y eso también es como un efecto muy del cine, ¿no? Me imagino que te lo habrán dicho mucho, pero me gustaría saber, más allá de este comentario y de los muchos que puedas haber recibido, ¿cómo sientes en todo caso tú que el cine se te inmiscuye en la literatura o cómo podemos, cuáles son las similitudes para ti entre los dos registros? Ya me hablabas de las diferencias, ¿cuáles serían ahora la, ese momento en que tú sientes aquí en lo cinematográfico se me metió lo literario o al revés? Claro, ay, me encanta pensar en esto porque la verdad es que ahí yo voy a, al hebrero que creo que tenía una mirada muy nítida sobre la relación entre la memoria y la imagen y la imaginación, ¿no? Como todas partes de un mismo núcleo, tanto la imaginación hecha de imágenes, la memoria también como parte de la imaginación, ambos conceptos muy asociados entre sí de un modo tan íntimo que casi no podría decir dónde empieza la memoria y dónde termina la imaginación, no se sabe, ¿no? Es como cuando recordamos algo y lo podemos contar una y otra vez y en cada uno de los relatos va a adquirir otras tonalidades, va a poder establecer su propio nuevo orden o su mutación. Y yo creo que para mí la escritura que se va desgranando en una construcción hecha de imágenes me resulta muy natural, o sea, es la manera en que yo suelo escribir. Después, con el tiempo, es verdad que, que he podido madurar tal vez otros sentidos y hay algo que tiene que ver con el sonido, con el mundo de lo sonoro, con los timbres de las voces, el fraseo, con las palabras
que resultan tan expresivas, ¿no? Y que muchas veces uno escucha medio al pasar o que surgen en encuentros familiares y que de pronto son tan elocuentes y esas también generan o pueden abrir espacio a la escritura. Pero yo creo que hay un gran atajo también en la imagen como punto de partida, en la imagen y digo memoria. Es un poco lo mismo, entonces creo que ahí hay un punto de intersección importante, ¿no? Porque también en los guiones cinematográficos hay una máxima muy naturalizada que es que el cine se hace teniendo a los personajes como vectores y que los personajes se presentan por sus acciones. Personajes no nos va a interesar tanto qué es lo que sienten, qué es lo que se preguntan íntimamente, sino cómo eso se representa en acciones. Y eso y eso nos lleva muy directamente al campo de la imagen, ¿no? Es siempre más poderoso entender algo en una película porque hay acciones que lo están contando, más que en un diálogo que nos informa todo sobre lo que está sucediendo. Entonces, para mí hay algo que sí, que tiene que ver con la construcción a partir de la imagen, que yo tal vez lo hacía más inconsciente o intermitentemente cuando escribía, porque yo escribo desde que soy chica, pero en mi pasaje por el taller del Lebrero de pronto encontré ahí, sí, como un pensamiento en el que Lebrero había profundizado mucho, que tiene que ver con eso como una especie de método. Es muy interesante pensar en esto que decías de focalizar y de empezar este método justamente que estabas señalando, porque digamos que además eso mezclado con la voz de una chica que además nos cuenta de forma tan cándida sus anécdotas de colegio, que en algún momento mete un chiste y se pregunta si es gracioso o no es gracioso y se molesta si no le dan mucha bolilla, etcétera. Es como sumamente efectivo, pero además es como muy original en términos de discurso, de cómo discurre esas situaciones que tú vas planteando en esta narrativa, sobre todo en Prontos Listos Ya, es como muy interesante y creo que además es efectivo, o sea, claramente es eficiente en términos de que nos dejas ahí siempre muy al lado de esta chica, ¿no? Yo quería además consultarte, em, porque hay una escena en la novela que a mí en particular me gustó mucho y me dejó pensando mucho, que es esta escena en la que se bajan del auto y en algún momento está la posibilidad de hacerse una foto, pero es tanto lo que no se ponen de acuerdo entre los cinco integrantes de la familia de cómo va a hacerse la foto y no encuentran cómo poner la cámara y entonces, bueno, que la tome fulano, no, pero entonces no va a salir. Y toda esta situación que es muy propia de cuando se está viajando y se va a tomar una foto y cómo lo terminan resolviendo. Y creo que ahí está como para mí, uno de los puntos clave de justamente de lo que hemos venido conversando, porque esa foto viene a ser luego esa pieza testigo, ¿no? De ese tránsito. Pero al mismo tiempo, todo lo que había pasado antes de esa foto y todo lo que pasa después es un ejercicio que también va a la memoria y que va a estar ligado a lo que esa imagen viene a significar, ¿no? Eh, mm, Quizá mi pregunta es, ya, es una de tus búsquedas
acabas de contarme un poco lo de la memoria, viene a ser una de tus búsquedas esta relación entre imagen, memoria, eh, palabra, imagen, que yo percibo y que en esa escena se me revela y con lo que hemos venido conversando se me revela. Bueno, a mí, vos sabés que para mí la fotografía es un arte que siento muy cercano, por el que tengo mucho interés. Y volviendo al taller del Lebrero, había varios ejercicios dentro del taller que tenían que ver con fotos como punto de partida para la escritura. Eso por un lado. Por otro lado, en algún momento participé de una antología que se llama Exposición Múltiple, que me resultó súper interesante. Mirá cómo era la mecánica. Nos daban a los autores invitados a participar de la antología una foto y cada uno de nosotros teníamos que escribir un texto inspirado por una foto. Y después el texto que escribíamos se lo daban a un segundo fotógrafo o fotógrafa que generaba una nueva foto inspirada por ese texto. Y es decir, que la antología iba precedida en cada una de los cuentos estaba precedido por una foto y sucedido por una foto. La foto del punto de partida y la foto del punto de llegada, de alguna manera. Ay, perdón. Y a mí me pareció fascinante ese ejercicio porque creo que ahí se expresa esta idea de la imagen y la imaginación, ¿no? Es como hay una imagen que puede ser mm, un documento, una base, un disparador, y a la vez hay una imagen que se genera a partir de eso que hemos construido, eso que hemos proyectado. Yo creo que las fotos de nuestros álbumes, y ahora me apena pensar que con la digitalización se ha perdido tanto esa posibilidad de la cajita, del refugio, eh, de la tridimensionalidad en donde se guardaban eh, esas fotos como si fueran piedras preciosas para ilustrar algún momento de nuestra vida. Yo creo que hay algo eminentemente ficcional ahí en la fotografía, en ese documento. Y las fotos de viaje, hace poco encontré una foto de viaje de mi familia y dije, estos prontos listos ya es tal cual, o sea, era tal cual las piernas medio bronceadas después de un verano, todos al lado del Renault 12. Y, y de hecho, esa foto la usamos para ilustrar la portada de Prontos Listos ya en la edición española. Una foto, un recorte de esa foto, no están nuestros rostros, pero sí una parte de nuestros cuerpos, porque hay algo que captura esa esencia de verano y sí, esa esencia de la infancia también, muy, muy, muy elocuentemente. Además es curioso cómo, digamos, esa escena me transportó mucho a escenas de mi propia familia en los paseos familiares, que mi papá es obseso fotógrafo, pero obsesivo, y nos ponía, pónganse acá, pónganse allá, y vamos a tomar fotos, y casi siempre nosotros como niños era otra vez la cámara, otra vez, y hoy en día es- en mi familia hay como todo un culto por todas esas fotos que en su momento era como, pero ¿por qué otra vez nos vamos a tomar fotos? Y siento que es eso, como justo volvemos al inicio, ¿no? Como en el momento en que lo vivimos parece un momento más o la repetición de algo que parece estarse desgastando y luego cobra otro sentido cuando lo pasamos por la memoria, por el afecto, por la distancia temporal, que digamos que esas son como las dosis
de reflexión que metemos los lectores cuando vamos viendo esto. Esto esta niña no se lo imagina o puede que lo intuya mínimamente, pero creo que la novela nos interpela a justamente esto que decías con relación a cuánto ritual hay del que no nos estamos dando cuenta y que estamos reproduciendo sin saberlo. Y cómo eso después se convierte en un pasaje que conecta directamente con la esencia de eso, de la familia, de ese vínculo que hay ahí, de ese momento compartido también, ¿no? Como una foto te puede trasladar directamente a ese lugar y a cómo viviste ese momento también, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que también es casi una especie de prueba arqueológica, ¿no? De nuestra arqueología personal. Las fotos son elementos de nuestro prontuario, de alguna manera, y una puede hacer un trabajo arqueológico basado en un camino hecho de fotos y de cartas, o bueno, en el último tiempo también de fotos y mensajes correo electrónico, ¿no? Ujú. Muchas Claro. veces uno dice, ¿qué estaba haciendo en tal mes del año 2006? Y por suerte está ahí muchas veces el correo electrónico también como para darnos esa respuesta. A mí me pasó con este libro algo que yo creo que ya habíamos conversado en la otra oportunidad y que para mí ha sido muy sorprendente y y que se ha sostenido a lo largo del tiempo, porque es un libro que ha viajado bastante, porque se ha editado de varias maneras y en varios países también. Y es la constatación sobre la memoria también como un bien que compartimos y que nos imanta, ¿no? Y que nos imanta y que nos representa. La memoria como la posibilidad de unirnos tras un mismo recuerdo. Es exactamente el mismo recuerdo que muchas personas podemos tener y custodiar y evocar. Eh, y es una constatación que me llevó a entender algo que es muy básico y que seguramente todos en el fondo lo sepamos, que es que habemos más personas que recuerdos, porque Mm. tenemos muchas personas, podemos tener exactamente el mismo recuerdo, entonces es esa noción de tiempo que es muy distinta en la infancia que en la adultez. Los veranos son mucho más largos en la infancia que en la adultez. Los días y también los viajes se vuelven mucho más largos. Los juegos para paliar el tedio podían ser los mismos. Estamos pensando en el B&B o en las grandes tiendas de París, no se puede decir ni sí ni no, ni blanco ni negro. Las canciones. Y entonces me ha pasado mucho a lo largo de este tiempo con todas las ediciones del libro, que es que converso con lectoras y lectores que me dicen, pero es exactamente lo mismo que viví yo, o de esa manera peleaba con mis hermanas, mis hermanos. Y eso me parece precioso y rarísimo. Y es una constatación que hice con ese libro. A mí ese libro me dio esa verdad que yo no tenía. Además hay mucha marca de época, ¿no? Siento que además hay una generación conectada y si bien son experiencias que podrían después trasladarse a otras generaciones en algunos casos, esto de parar para tomarte la foto con una cámara que no, o sea, digamos, ahorita la tecnología hace un montón de cosas y vas y te tomas la selfie, no tienes que hacer lo que esta gente hizo capaz. Pero todo el tema de que el auto esté recaliente, de que no llevan GPS y todo el tiempo están preguntando ¿y cuánto? Y que los chicos están oyendo una radio que va y vuelve el sonido, ¿no? Esta cosa me recuerda mucho, no sé, los viajes
y llegamos a hacer con mi familia en los 90, ¿no? Entonces, o en a finales de los 80 también. Me parece como muy bonito pensar que más allá de las circunstancias y de los cambios que la tecnología ha introducido, hay algo como muy esencial que se puede seguir repitiendo, ¿no? Sí, sí, y es verdad lo de la marca de la época, en Prontos Listos Ya aparece muy, muy sutilmente y muy lateralmente también algo que tiene que ver con con haber crecido en dictadura. Aparece de una manera que es muy sutil y es casi inadvertida, pero aparecen palabras que en Uruguay en los años 80 tenían un sentido muy fácil de interpretar. Y estoy pensando, por ejemplo, en la palabra punitiva. La palabra punitiva en la radio que se podía escuchar en esos años tenía que ver con una ley que se votó en Uruguay que de alguna manera les dio inmunidad a los militares que habían perpetrado delitos terribles, ¿no? En contra de mujeres, niños y presos políticos. Eh, y eso también aparece en alguna canción como por ejemplo de protesta, de manifestación, como en el Bosque de la China, que eran canciones, cánticos que se cantaban acá en manifestaciones exigiendo el retorno de la democracia. Y eso es algo que es casi como un perfume medio lejano, porque aparece como en gotitas, muy lateralmente, pero también son marcas de esa época y eso tiene que ver con haber crecido en los 80 en un país como Uruguay. Mira que es muy interesante este dato que estás introduciendo, porque obviamente yo no soy uruguaya y la desconocía, y sin embargo, las canciones que mencionas, que tienen todo un sentido para el público uruguayo, igual son canciones o son frases que perfectamente podemos ubicar los que somos de otros países porque también estuvieron involucradas, quizás de otra manera, pero estuvieron involucradas en nuestras infancias en ese mismo momento, ¿no? Entonces es como muy interesante además verla como un mismo significante que nos ata a la infancia en un momento muy específico y compartido, también entonces se abre como un abanico de posibilidades en cuanto a las interpretaciones y a las repercusiones afectivas y a las, como a esas ligaduras con esos otros significados a los que aluden esas mismas palabras, ¿no? Como esa gran variedad de asociaciones que puede tener un mismo significante y es genial eso. Sí, es verdad, pero yo creo que en eso estamos muy hermanadas también, bueno, los países de esta región, pensando en nuestros procesos dictatoriales, ¿no? En el cono sur y ahí Argentina y Chile y también Brasil y Uruguay estamos muy, muy cerca. Sí, totalmente, sí. Un lector argentino seguramente lo va a poder apreciar desde esa misma perspectiva. Igual te digo que cuando, digamos, yo que soy venezolana en Venezuela, en el Bosque de la China se cantaba a mil, pero por otras muchas razones, digamos, ¿no? Entonces es como eso a lo que me refiero, un momento muy particular del ciclo vital de los que somos de esta generación contemporáneos y al mismo tiempo un abanico de posibilidades que no se agota porque en Latinoamérica, bueno, estos referentes sonoros o estas referencias igual están, ¿no? Entonces es como muy lindo pensar en eso, en lo uno y lo múltiple, que finalmente es lo que hace que la buena literatura no se agote, ¿no? Es Este, súper interesante eso. Sabés que cuando hicieron la traducción para al portugués, de Pronto es Listo Ya, que se editó en Brasil, decían, bueno, ¿cuál puede ser una canción equivalente en el bosque de la China? Porque allá no tenía, claro.
Es que no existía, o sea, no solo no existía esa canción, sino que tampoco había una canción que fuera tan evidente, tan clásica y tan popular como canción de protesta. O por Claro, lo pronto eso fue, eso era eso era lo que la decía intencionalidad. la editora y el traductor. Hubo muchas conversaciones sobre cómo encontrar ese sucedáneo. Qué genial esto, porque además sí, el proceso de la traducción siempre, siempre como estos referentes más desde lo afectivo o desde lo intangible, lo que no es la palabra, ¿no? Sino lo que representa, son los que le dan que hacer a a los traductores. Pero eh, qué lindo, además, que el libro esté traspasando tantas fronteras. Ya mencionaste que tiene una edición española, una brasileña. La que nosotros estuvimos viendo, tiene por supuesto su edición en Uruguay, acá en Argentina también es posible conseguirla. ¿En qué otros mercados se ha situado Prontos Listos ya? Bueno, se tradujo al inglés y se distribuye en Estados Unidos y también editó en Chile y en Bolivia hay una edición ilustrada. ¡Ah, qué bonito! Muy Sí, sí, hay bien. un sello que se llama La Perra Gráfica que trabajan mucho con serigrafía y con ilustración, hicieron una versión ilustrada. Excelente. Y ahora, pues también puedes presumir de la versión accesible en braille que está disponible en la Biblioteca Argentina para Ciegos. Y antes de terminar, a mí me gustaría justamente que, que este momento tan rico, que se ha pasado tan rápido, sea para saludar o para dejarle un mensaje a tus posibles lectores con discapacidad visual de acá de Argentina. Bueno, yo quiero agradecerte mucho a ti, Adriana, y saludar desde Montevideo a la Biblioteca Argentina para Ciegos y a todos y las lectoras, los lectores y las lectoras que se asomen a Prontos Listos Ya. Y les deseo que tengan en el libro un buen compañero de viaje, que sea un más que lindo viaje, que sea una buena expedición, que les toque la ventanilla y y que sea una lectura amable. Y les mando un abrazo desde Montevideo. Yo estoy encantada con esta edición y muy agradecida. No, nosotros también te agradecemos por la posibilidad, bueno, esto de poder compartir contigo, de que formes parte de la colección y bueno, ojalá se nos dé que en algún momento si cruzas el charco podamos encontrarnos y, y podamos darnos un abrazo en principio y además presentarte a tu hijito libro braille en algún momento. Así que ya sabes que el compromiso está ahí y que en algún momento esperemos se nos dé. Bueno, encantada, encantada. Mientras eso ocurre, pues aquí tuvimos entre nosotros a Inés Bortagaray desde Montevideo y no me voy a despedir sin antes recordarles a todos los usuarios y usuarias de la biblioteca que el libro está disponible tanto para consulta en nuestra sede del barrio de Almagro, en Lezica 3909, como para préstamo con envío a través de correo argentino con el número 4 de la colección 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos. No olviden además que estamos en todas las redes sociales, nos pueden conseguir en Facebook como Biblioteca Argentina punto para Ciegos, en X como BAC Biblioteca y en Instagram como Biblioteca Argentina para Ciegos. Yo soy Adriana Rodríguez, ha sido un placer acompañarles una vez más. No dejen de darle a la campanita para que sigan viendo más entrevistas con estos 100 autores y autoras que nos han acompañado a celebrar este primer aniversario de la BAC. Será hasta la próxima.